con el pueblo salvadoreño. Una persona que no solamente ha estado en el tema de los jesuitas, sino que se ha preocupado por los refugiados salvadoreños, por los derechos humanos dentro de El Salvador, por el caso de Katia Miranda, etcétera, ¿verdad? Una persona que ha estado siempre atenta a las necesidades de El Salvador. De hecho, tiene incluso un retrato de Monseñor Romero en su despacho, ¿verdad? Es decir, es un gesto que nos enorgullece a los salvadoreños, ¿verdad? Es una persona muy solidaria con El Salvador, muy solidaria también con los jesuitas, en la trágica circunstancia del asesinato de nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, esa es una razón. Y la otra porque creemos que es un político que sirve de ejemplo para los políticos salvadoreños. ¿En qué sentido? Miren, estos políticos norteamericanos son políticos que los eligen cada 2 años, ¿verdad? Es decir, no cada 4. Y que incluso les van cambiando la circunscripción, es decir, el territorio y los ciudadanos que los votan. Y que tienen una enorme relación personal con los ciudadanos, porque si no la tienen, los desbancan, votan a otro. Es decir, están metiendo continuamente leyes que favorezcan a los ciudadanos de su circunscripción o de su ciudad o de su estado. Es decir, son personas que están en relación muy directa con la gente. Primer caso, que hay diputados que no se relacionan con la gente que los elige, ¿verdad? O se relacionan muy poco. Bueno, estos están muy en directo. Y de hecho tienen que hacer un gran esfuerzo porque cada 2 años los someten a las elecciones. Y al mismo tiempo, este congresista está muy interesado en los temas de la humanidad, en estos temas básicos de humanidad. Evidentemente, algunos congresistas o diputados nuestros no podrían tener esa actividad tan tremenda, pero este está muy solidario con la tragedia humanitaria de Darfur, ¿verdad? Está muy solidario con los problemas de Afganistán, están pidiendo que no manden soldados allá o que regresen los de Irak. Está solidario con los problemas de Gaza y el pleito con Israel. Es decir, está en muchos temas internacionales. Con Colombia desarrolla una gran solidaridad con los refugiados. En Colombia hay un gran número de refugiados. Y también con víctimas de la violencia en Colombia. Bueno, es una persona que se mueve en el nivel internacional y que también tiene temas básicos de preocupación internacional. Uno es el problema del hambre, está muy comprometido con la solución del problema del hambre a nivel mundial, trabajando en eso, y otro el problema del agua. Entonces, creo yo que también tiene todo un contexto, es un tipo de diputado o de congresista que dice, hombre, miren, aquí tienen un ejemplo de cómo hacer política, ¿verdad? En una ligación grande con lo local, pero al mismo tiempo con los grandes problemas de la humanidad, que son también problemas del Salvador, como son los problemas del agua o como son los problemas más que del hambre, ¿verdad? Y de la pobreza. Padre, para cerrar este tema, ¿tiene usted algo que decirle a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que no logra ponerse de acuerdo para responder a la justicia española que está pidiendo que le envíe la certificación del caso jesuita? Bueno, a mí sí me ha hecho gracia que algunos miembros de la Corte Suprema se opongan a eso. La razón que dan es que no sabemos si le dan derecho de audiencia a los acusados salvadoreños. Mis derechos de audiencia les dan, pero lo que menos quieren los acusados es ir allí a ejercitar su derecho de audiencia porque tienen miedo que haya demasiadas pruebas contra ellos y que los metan presos, ¿verdad? El problema no es el derecho de audiencia. Y por otro lado, es decir, el mandarles una certificación de un caso que fue público y que es un documento público, un juicio público, digo, si el juicio hubiera sido llevado con transparencia y con claridad, más bien beneficiaría a las personas que están acusando en Madrid. ¿Por qué? Bueno, unos porque ya fueron juzgados y encontrados inocentes, y otros porque ni siquiera aparecen mencionados en el juicio. Entonces dice uno, bueno, ¿cuál es el problema de mostrar un juicio que no se ve que le haga daño a ninguna de las personas involucradas? Es más, los 2 que fueron condenados y amnistiados no están acusados en el juicio en España, que son los únicos que aparecen mal en el juicio de acá, ¿verdad? Es decir, Benavides y Mendoza. Los demás o han sido absueltos o no aparecen mencionados. ¿Cuál es el problema para mandar eso a España? El que la justicia española no cuente con esta certificación del juicio salvadoreño, ¿lo pone en una posición de entrampamiento el caso o no?
¿O No, igual la justicia yo creo española que puede? no. Digo, la justicia española llama a testigos, a gente que tiene información sobre el caso, etcétera, y entiendo yo que ya han ido algunos testigos a hablar allá. Ok. Y que van a ir otra gente que está citada allá. Ok, hay que recordar que el juez Eloy Velasco es de la misma Real Audiencia de este famoso juez español Baltasar Garzón, que en su momento metió preso a Augusto Pinochet. Vamos a ir, va a pedirle unos minutos, padre, voy a ir a la prensa gráfica para conversar con Claudia Ramírez, su jefe de información, y saber qué llega mañana. Es importante matutino del país. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas Gusto de noches saludar. al padre. ¿Cómo estás? Bueno, te Cuéntame, comento. Claudia. Llevamos bastante información dándole seguimiento a todo esto que está pasando en el país, sobre todo en la zona de San Vicente, que continúa con bastantes daños y con bastantes personas desaparecidas y afectadas por las lluvias del fin de semana. Alguna de la información que tenemos es que ya hemos recibido $702,000 de ayuda humanitaria de otros países, entre los que ya se cuenta Japón,